Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Les agradecemos por participar en nuestro webinar especializado en nutrición de lechones y en micotoxinas. Muchas gracias por asistir. Empezamos puntuales 8:30. Les tenemos dos muy buenas ponencias por parte de nuestro equipo técnico, por parte del doctor Eduardo Luna de nutrición de lechones y por parte de la ingeniero Daniela Vega tenemos una plática de micotoxinas. Esto sobre todo, pues queremos hacerlo para reforzar un poquito la cuestión de quédate en casa. Es importante por toda la situación que estamos pasando el considerar, respetar mucho esta cuestión del aislamiento para pues no propiciar que esto dure tanto, ¿verdad? Les agradezco su asistencia puntual. Voy al doctor Eduardo Luna. El doctor es originario del Estado de México, cursó sus estudios de licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de Estudios Superiores, Potitlán de la UNAM. Posteriormente realizó la especialidad en producción animal cerdos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Después un diplomado en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos en la Universidad de La Salle. Durante los últimos 23 años ha combinado su experiencia laboral como gerente de producción en granjas productoras de cerdo en México, así como servicio técnico comercial en la industria farmacéutica y nutricional. Actualmente se desempeña como gerente de producto y consultor técnico en Trau Nutrition México, por lo cual le damos la bienvenida al doctor Eduardo Luna. La dinámica va a ser muy sencilla, el doctor va a hacer su presentación, posterior a ella tendremos una ronda de preguntas y respuestas, las cuales nos pueden escribir dentro del chat del webinar y él estará contestando por orden de prioridad. Como vayan llegando, él va a ir contestando. Si se quedan algunas preguntas en el tintero, pues ya después él podrá tener la posibilidad de contactarlos para responder estas preguntas. Como tenemos muchos invitados de Centro y Sudamérica, a los cuales también les damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Sí les pedimos si pueden poner primero el país de donde nos escriben y posterior la pregunta para darle el enfoque. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor. Buenos días. Muy buenos días, Dani. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes a través de este medio. Y yo creo que es una muy buena oportunidad para estar aprovechando que estamos muchos de nosotros con mucho tiempo disponible y pues siguiendo las indicaciones de permanecer en casa. Así es, doctor. Pues muchas gracias y adelante. Bien. Muy buenos días a todos, toda la gente de Norteamérica. Buenos días a la gente de Centro, Sudamérica, el Caribe. Y buenas tardes o buenas noches si nos acompaña gente de otras latitudes. El propósito de esta presentación es hablar un poquito de esa área de oportunidad que tenemos en lo que es los sitios 1. Siempre ha sido muy importante lo que es el consumo de materia seca de lechón cuando está bajo la madre. Sin embargo, pues tenemos algunas limitaciones para que esto se lleve a cabo. Tenemos algo también muy importante que va de la mano con la alimentación de nuestros lechones, que es la maduración de su tracto digestivo. Doctor, solo una Sí, cuestión, perdón que lo interrumpa. ¿Puede poner la presentación? Se a nos perdió ver, por ahí un poco la imagen. ahí la tenemos. Hay que ponerle en donde están los tres iconos, donde está el monitor, presentar la pantalla. Ahí, listo. Muchísimas gracias, doctor. Disculpe. Ya está, ok. Sí, está bien, muchas gracias, Dani. Sí, entonces lo primero que vamos a revisar en esta presentación va a ser cómo el sistema, el aparato digestivo de nuestros lechones va a ir madurando y de qué depende que este madure. Posteriormente platicaremos de cuáles han sido las estrategias que hemos manejado durante años para estar favoreciendo el consumo de alimento de lechón bajo la madre y cuáles de estas estrategias ha funcionado mucho mejor en función de la materia seca que podamos hacer que nuestros lechones consuman. ¿Me apoyas aquí, Dani, si está pasando los slides?
No, Doc, seguimos en el slide 1. Igual podemos quitar la presentación y volverla a poner, por favor. A ver, porque... ahí está, ¿verdad? Solamente creo que tiene como retorno la presentación. ¿La tienen, la están visualizando? Sí, estamos, ahí está. Estamos en la lámina 2, Ah, ¿cierto? sí, estamos en, a lo mejor Ok, va un poquito atrasado. sí, está un poco Sí, retrasado. Vamos en la agenda. Listo, Doc. ok. Bueno, Adelante. esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver una parte introductoria, que es lo que estamos pasando tanto a nivel mundial como en lo que es los desafíos con los cerdos. Vamos a hablar un poquito de cómo va madurando el tracto digestivo de los lechones y qué podemos hacer nosotros para que esto se vaya dando de la forma más idónea. ¿Cuántos tipos de alimento tenemos al día de hoy para la estimulación de nuestros lechones en lo que se refiere a consumo voluntario durante la estancia en maternidad? Vamos a hablar de cuándo es recomendable empezar a estimular a nuestros lechones para el consumo de alimento sólido. Algo muy importante, ¿dónde tenemos que posicionar el plato del alimento que le vamos a estar suplementando a nuestros lechones? Las características que deben de tener estos platos de primera edad para tener una mejor respuesta al consumo de alimento y cuáles son los beneficios que podemos obtener si nosotros hacemos un muy buen estímulo de consumo de alimento cuando el lechón aún está bajo la madre. Y terminaremos con unas pequeñas conclusiones. Bien, ¿cuáles son las tendencias y los desafíos que tenemos al día de hoy en producción a nivel mundial? Dependiendo de la región en la cual estemos trabajando del mundo, si es Europa, si es Asia, si es América, pues cada vez tenemos más y más presión por lo que se refiere al impacto ambiental que puedan tener las explotaciones, en este caso de cerdos, en lo que es descargas de agua y lo que son descarga de gases al medio ambiente. Tenemos al día de hoy un problema bastante severo en lo que es salud humana que está desafortunadamente impactando no solamente en la forma que estamos produciendo cerdos, está impactando también de una forma muy severa en lo que son los mercados bursátiles a nivel mundial y que al día de hoy nos está impactando de forma muy severa en lo que es México y otros países por las variaciones que tenemos con el dólar. Y eso tiene un impacto directo sobre lo que son el costo de nuestras materias primas. Y si hablamos de contingencias o desafíos sanitarios en lo que es producción animal, seguimos batallando en lo que es México con PIRS. Es una enfermedad que ya tiene más de 30 años en producción y seguimos batallando y aprendiendo de ella. Seguimos viendo aún en México, a pesar del tiempo que ella lleva, que se diseminó a nivel mundial lo que es diarrea epidémica porcina, seguimos teniendo granjas con ciertas inestabilidades. Y aún al día de hoy, que la hemos dejado un poquito de lado por la contingencia en salud animal, en salud, perdón, humana, tenemos la incertidumbre de qué va a pasar en un futuro con peste porcino africana. Circularon en las redes sociales fotografías de cerdos salvajes que estaban paseando por algunas ciudades de Europa. La gente lo veía como algo muy bonito, pero pues los que estamos de este lado lo tenemos que ver como un riesgo bastante alto, porque desafortunadamente esta contingencia en salud humana pues nos ha hecho que descuidemos ese punto en algunas regiones de Europa. Y las otras tendencias que seguimos manejando a nivel mundial con diferente grado, pues es la reducción del uso de antibióticos y la gente que cada vez pide mayor trazabilidad en la carne que está llegando a sus mesas. Bien. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos al día de hoy con los lechones lactantes? El primero
y que sigue dándose año con año es el incremento del tamaño de nuestra camada, que eso nos hace que cada vez tengamos que ser mucho más eficientes, no solamente en el uso de nuestra hembra y lo que es estimular la producción de leche. También tenemos que aprender nosotros a trabajar con lechones de menor peso. Y eso lo tenemos que hacer a través también de la suplementación de alimento de forma muy temprana para poder cubrir ese déficit de leche que sabemos que tiene la cerda y que no perdamos ese potencial genético que tienen nuestros lechones para crecer y que es muy alto durante las 3 o 4 primeras semanas de vida. Entonces, tenemos que estimular el consumo de alimento y adaptar a nuestro lechón para consumir dietas que podemos considerar más simples, a base de cereales y lo que es proteína de origen vegetal. Al día de hoy, tenemos ya en el mercado, y no es de ahorita, por lo menos son 15, 20 años, un poquito más probablemente, que tenemos alimentos preiniciadores para dar a los lechones cuando están bajo la madre, que han sido diseñados para esas etapas muy digeribles, pero con la limitante de que el consumo voluntario está muy limitado, ¿sí? Entonces necesitamos al día de hoy no solamente alimentos bien diseñados, sino alimentos que sean o que sean capaces de llamar la atención del lechón para que él lo consuma sin que hagamos un trabajo extra. De tal forma que al día de hoy tenemos en el mercado alimentos preiniciadores para lechones lactantes en harina, peletizados, y también tenemos alimento preiniciador que se lo podemos estar suplementando de forma líquida. Pero como comentábamos inicialmente, esto va a ir de la mano con lo que es la salud de nuestra granja y también la maduración de lo que es el tracto digestivo de nuestro lechón. Vamos a hablar un poco inicialmente de cómo se va dando lo que es la maduración del tracto digestivo de nuestros lechones. Y él empieza a tener una colonización de su tracto digestivo desde el momento en que el lechón está en el trabajo de parto. Las que van a formar parte de la microbiota bacteriana de ese lechón son bacterias que se encuentran en el canal del parto. Y posteriormente se va a enfrentar a las bacterias que vienen del tracto digestivo de la cerda, de su madre. Estas dos fuentes de bacterias van a ser las que inicialmente van a empezar a colonizar el tracto digestivo. ¿De qué va a depender el grado de colonización de bacterias, en este caso benéficas? Pues va a depender también mucho de lo que es los tratamientos con antibióticos que podamos estar haciendo con nuestras cerdas. En algunas ocasiones el estado sanitario de la granja obliga o nos forza a estar manejando tratamientos con antibióticos en los alimentos de gestación y lactación. Y esto va a tener un efecto, muchas veces esperamos nosotros que sea de tipo positivo, pero en algunas ocasiones los efectos van a ser negativos. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que se desarrolle una flora bacteriana benéfica. Vamos a estar limitando y en algunos casos vamos a estar favoreciendo la presencia de bacterias que pueden ser potencialmente patógenas, ¿sí? No solamente es el tratamiento que podamos darle a la cerda, también estar considerando que en algunas ocasiones, por cuestiones sanitarias, estamos aplicando antibióticos muchas veces por vía oral o por vía parenteral a los lechones desde el momento que están naciendo o durante la primera semana de vida. Nuevamente con un efecto directamente sobre lo que es esa flora bacteriana que se está formando en el intestino de nuestros lechones. Mucho de esta flora bacteriana también va a tener o va a tener un efecto de las condiciones de lavado y desinfección que tengamos en nuestras granjas. Es muy frecuente en algunas granjas donde los flujos no están bien programados,
que tengan una presión muy alta en el número de partos y que está limitando una correcta o un correcto lavado y desinfección de las instalaciones, y que en muchos casos esa flora bacteriana que el cerdo está adquiriendo de la jaula que no ha sido lavada correctamente, pues está generando la proliferación de bacterias patógenas, principalmente E. coli, que nos van a provocar manifestaciones como diarrea. Sabemos y platicamos con las granjas, con la gente, la importancia que tiene para el lechón el calostrado. Y siempre enfocamos, o la mayor parte del tiempo se enfoca en la toma de calostro con la finalidad de lo que es la ingesta de, en este caso, de anticuerpos, tanto IgGs como IgAs. Sin embargo, como podemos ver en esta tabla, la ingesta de calostro también va a tener un efecto muy marcado en el día 1 y en el día 3 en lo que se refiere al aumento de tamaño del intestino, así como lo que es altura de las vellosidades, profundidad de lo que son las grietas. Si nosotros no nos aseguramos que nuestros lechones consuman la cantidad mínima de calostros que esté llegado a tolerar, que son de 250 gramos, no solamente estamos comprometiendo la parte de la sanidad de nuestros lechones, estamos desde ese momento comprometiendo a nosotros lo que es el desarrollo de lo que es la mucosa intestinal. Y luego nos preguntamos por qué hay diarrea, por qué el lechón no responde a los tratamientos, porque muy probablemente este lechón no consumió la cantidad de calostro y estamos desde ese momento limitando lo que es absorción de nutrientes. Entonces, un factor importante para no olvidar que tenemos que asegurarnos que cada uno de nuestros lechones tiene que estar tomando calostro. ¿Qué pasa cuando este lechón está lactando y llega el momento de cómo está ese tracto digestivo del lechón desarrollado para un cambio drástico en lo que es alimentación? Y veamos, a nivel de morfología intestinal, nuestro lechón lactante, su tracto digestivo está capacitado exclusivamente para lo que es alimentación líquida, para digerir leche materna. Y si nosotros no hacemos un estímulo adecuado en lo que se refiere al consumo de alimento preiniciador en esa etapa, pues vamos a destetar un cerdo con un tracto gastrointestinal que no está preparado para digerir alimentos sólidos. O en el otro de los casos, la cantidad de alimento que pudo haber consumido ese lechón durante su etapa de lactancia no es suficiente para estimular, número uno, la producción de enzimas a nivel de estómago y el desarrollo y mantenimiento de lo que son las vellosidades intestinales. Si lo vemos desde el punto de vista fisiológico, durante la etapa de nuestro lechón lactante, las vellosidades son largas y están capacitadas para absorber la leche que está digiriendo, la leche materna. Y cuando vemos a ese lechón destetado que no estuvo preparado para absorber, para digerir y absorber alimento preiniciador, entonces vamos a ver una atrofia de lo que es la mucosa intestinal. Y ahí no queda. Una mucosa intestinal dañada también es propensa a lo que es el paso de bacterias y toxinas al torrente sanguíneo, agravando el problema, porque también se ve favorecido el paso de agua a la luz intestinal y vemos los cuadros de diarrea más severos. Nos vamos a detener en esta gráfica porque aquí vamos a ver cómo va evolucionando lo que es la mucosa intestinal desde el momento que nace y el momento que los destetamos bajo las condiciones que hemos comentado. Cuando no ha sido estimulado adecuadamente o cuando la cantidad de alimento que le ofrecimos a nuestro lechón en la maternidad no fue capaz
de preparar a nuestro cerdo para una adecuada digestión y por tanto para una adecuada absorción. ¿Qué es lo que vemos aquí? Durante su estancia en la maternidad del lechón, tiene un consumo de materia seca constante y por tanto una ganancia de peso constante. En el momento que lo desteto, entre los 21 o 22 días, durante la primera semana, durante las primeras 36 horas, es cuando vemos la mayor problemática. El cerdo deja de comer, el cerdo deja de ganar peso y entonces se ve comprometida lo que es la mucosa intestinal. Esta es la mucosa intestinal de un lechón recién nacido, vellosidades muy largas que nos permiten una muy buena absorción de lo que es el consumo de alimento, de lo que fue la leche digerida. Pero, conforme pasan los días, si el lechón tiene un buen aporte de leche materna, ver que esas vellosidades se siguen manteniendo largas, siguen siendo muy eficientes. Y llegamos al día del destete y seguimos observando vellosidades intestinales muy funcionales. Pero veamos qué pasa cuando ese lechón con vellosidades muy funcionales durante su etapa de lactación pasa el destete y no estaba capacitado ni para comer y por tanto tampoco para digerir alimento, absorber alimento. Esta es una fotografía de mucosa intestinal de las vellosidades intestinales de un lechón destetado que no consumió suficiente cantidad de materia seca durante su estancia en la maternidad. La apariencia de la mucosa intestinal es de que rasuraron las vellosidades. Y no solamente perdimos la superficie de absorción, esta mucosa intestinal está muy dañada y también se ha modificado su permeabilidad. Está susceptible al paso de bacterias y toxinas al torrente sanguíneo. Y como dijimos hace un momento, también al paso de lo que es agua a la luz intestinal, lo que vamos a ver como diarrea con el alimento que no puede absorber el cerdo. Y desafortunadamente, para que el cerdo se recupere, primero tiene que aprender a comer. Y posteriormente tiene que invertir mucho de lo que ha comido para recuperar su mucosa intestinal. De tal suerte que para que un cerdo que perdió las vellosidades durante las primeras 24 o 48 horas después del destete, va a tardar alrededor de 5 a 7 días para poder recuperar la funcionalidad de su mucosa intestinal, no de el largo que tenía previo al destete. Solamente va a recuperar para que empiece a ser funcional y que pueda empezar a absorber nutrientes. Es una mucosa intestinal dañada que nunca va a regresar a ser lo que era previo al destete. Este lechón no sabía comer o no comía lo suficiente. Por tanto, como no hubo un buen estímulo a nivel de estómago, este estómago aún no está capacitado para la secreción de enzimas necesarias para la digestión de una dieta, en este caso, un alimento preiniciador, que ya contiene cierta cantidad de cereal, cierta cantidad de proteína de origen vegetal, y entonces se nos exacerba el problema. Y vemos aquí nuevamente la imagen. Estamos viendo una mucosa intestinal muy dañada. Va a llevar un proceso no solamente de reposición de las vellosidades intestinales, sino que también de forma paralela vamos a estar viendo que el estómago de nuestro lechón apenas se va a empezar a adaptar para la secreción de nuevas enzimas. Si nosotros tenemos el programa adecuado para estimular un buen consumo de alimento preiniciador durante su estancia en la maternidad, podemos reducir o evitar este problema que desafortunadamente lo seguimos viendo al día de hoy y en muchas granjas nos hemos acostumbrado a ver presentación de heces blandas hasta diarreas y en muchas ocasiones, por el tiempo que llevamos viéndolas,
podemos considerarlas hasta cierto punto normales. Sin embargo, no es normal. Y algo muy importante, durante los últimos 5 años, nos ha tocado ver cada vez mayor número de problemas asociados a una falta de capacidad de nuestros lechones para digerir alimentos, pero también a cambios bastante severos en lo que es la microbiota intestinal, que también nos están provocando problemas de desbalance bacteriano en luz intestinal en lechones destetados que desembocan en diarreas. Y en diarreas desde leves que puedan responder a tratamiento hasta diarreas que con tratamientos de antibióticos o ácidos orgánicos, muchas veces la respuesta no es inmediata y vemos una gran pérdida de peso en nuestros animales y en algunos casos que se ve también reflejado hasta en mortalidad. Si nosotros favorecemos o le damos las condiciones para que se desarrolle el tracto gastrointestinal de nuestro lechón lactante y por otro lado estimulamos la maduración del tracto gastrointestinal en lo que se refiere a secreción de enzimas, podemos garantizar que ese lechón va a tener un mejor desempeño durante el destete, principalmente durante la primera semana post destete. ¿Cuánto alimento consume un lechón? Esto es importante. Aquí vemos una tabla donde varios autores nos dicen lo que han medido y podemos ver que son rangos bastante amplios, que pueden ir desde los 13 gramos hasta los 300 gramos. En nuestro caso, hemos logrado consumos de materia seca durante los primeros 14 días de 250 hasta 350 gramos, durante los primeros 14 días. Y hasta consumos de 100 más o menos 20 gramos durante las terceras semanas de vida del lechón, solamente de alimento preiniciador, fase 0, en lo que es presentación peletizada. Y los consumos más altos los conseguimos con una dieta líquida. ¿De qué depende que nuestro lechón consuma mayor cantidad de alimento? En primera instancia va a depender de la calidad y cantidad de leche materna que tenga la cerda. Y va a depender mucho de la palatabilidad que tenga el alimento que le estamos ofreciendo. Depende mucho de la presentación. Tenemos medido que si yo le ofrezco un alimento preiniciado al lechón en forma líquida, va a responder de una mejor forma, con mayor consumo de alimento. Pero también aquí nunca debemos olvidar esto, del número de veces que vamos a estar estimulando a nuestro lechón para un alimento en un día. Y el otro factor importante es qué tan digestible es este alimento. Primero es que el lechón se lo coma, pero también es necesario que este sea digerido. Y va a depender también mucho de lo que es el tipo de plato y la ubicación en la cual pues tengamos el plato dentro de la jaula de maternidad. El mejor momento para iniciar a ofrecer alimentos. En este se empezó a dar alimento a lechones a un grupo desde el tercer día de nacidos a las 36 horas de nacido y a otro grupo se le empezó a dar a los 7 días. ¿Cuál fue el resultado? Nuestro lechón que empezó a menor edad a consumir un alimento preiniciador, y estamos hablando aquí de un alimento peletizado, tuvo mayor consumo de alimento al momento del destete. Y no solamente eso, tuvo un mejor desempeño durante su estancia en el sitio 2 comparado con el grupo que empezó a los 7 días. ¿Qué podemos inferir de esto? Que entre más temprano expongamos al lechón al consumo de alimento, vamos a tener una respuesta más rápida para la adaptación de su tracto digestivo y vamos a tener un mejor comportamiento de ese lechón en su vida futura. ¿Qué otra ventaja tenemos con lo que se lechones cuando están consumiendo alimento de forma temprana? Entre más entre menos edad tenga nuestro lechón cuando lo exponemos a alimento,
también va a haber un efecto positivo en el destete con la presentación de menor cantidad de diarrea, ¿sí? Y no solamente en eso, va a haber un impacto positivo en lo que es la mortalidad. Vamos a tener menor mortalidad en lechones que empezamos a suplementar desde el tercer día o quinto día, comparado con lechones que empezamos hasta los 15 días o 10 días, como se sigue haciendo en algunas granjas. ¿Cuáles son los tipos de harina que tenemos al día de hoy en los mercados? A lo mejor no aplica para algunas regiones de otras regiones de América, pero voy a comentar lo que tenemos al día de hoy en México. Tenemos alimentos preiniciadores para ofrecer al lechón lactante en harina, muy buenos desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista diseño, pero con un consumo limitado, porque el lechón en esta edad va a preferir un alimento líquido. Tenemos alimentos peletizados con diferentes tamaños de pellet, igualmente con un consumo limitado. Y alimentos preiniciadores que le podemos ofrecer al lechón en forma líquida y con el cual podemos obtener mayor consumo de materia seca, y aquí lo importante es que sea consumo voluntario, que no tengamos que hacer más trabajo que servirles a los lechones su alimento líquido. De esta forma podemos lograr lo que mencionábamos anteriormente, consumos de materia seca al momento del destete superiores a 300 gramos. Posición del plato, lo mencionamos. Tenemos que ubicar el plato en un lugar de fácil acceso para los lechones, no sea de fácil acceso para la cerda. El lugar ideal de un plato es contrario a la lámpara del nido y de preferencia en lo que es pegado a la cabeza de la madre, si es que la jaula lo permite. Ahí es donde vamos a ver los mejores resultados en cuanto a consumo de alimento preiniciador. Lo podemos poner es en lo que a la mitad de la jaula también, si nos lo permite el espacio que tenemos. De eso va a depender. Esos son los lugares ideales para poner un comedero y tener una mejor respuesta en el consumo de nuestros lechones. ¿Qué impacto tiene el tipo de plato que podamos usar? Del estímulo que hagamos nosotros y el consumo que logramos en la tercera semana de vida, va a ser el tipo de comedero que nos va a favorecer. Cuando de las 2 primeras semanas de vida y tercera semana de vida, el mejor comedero va a ser un comedero de tipo tolva para que no le falte alimento a ese lechón. Si trabajamos con los lechones de primera edad convencionales, tenemos que estar echando constantemente alimento. Realmente va a haber un momento no va a haber presencia del lechón que ya estaba aprendiendo a comer, pues otro comedero que podemos estar usando de diferentes materiales que de la jaula de maternidad, sí tiene el efecto de ofrecer alimento lechón. Sin embargo, no es el más eficiente porque vemos mayores desperdicio de alimento y entonces el consumo es limitado. Este es el programa de alimentación que nosotros sugerimos para que haya un mayor consumo durante la estancia del cerdo en la unidad. Iniciamos con un alimento líquido, como lo hemos mencionado, es un preiniciador que se ofrece de forma líquida, que tiene un 30% de materia seca y que favorece, por tanto, el mayor consumo de alimentos de forma voluntaria. La primera semana voy a estar ofreciendo a los lechones, que puede ser desde las 24 o las 48 horas posteriores al nacimiento, alimento en pequeñas cantidades. Siempre iniciamos con 100 mililitros para toda la camada. Y de acuerdo al comportamiento que tengan estos lechones en el consumo de alimento, es que vamos aumentando. Como
sugerencia, vamos aumentando de forma paulatina día a día con 100 mililitros, de tal suerte que al término de la primera semana de vida, este lechón esté consumiendo el equivalente a 700 mililitros al día toda la camada. Ese es un buen consumo de materia seca para un lechón que apenas está en su primera semana de vida. El mismo proceso lo hacemos en los lechones. Seguimos aumentando de forma paulatina el iniciador en forma líquida con el objetivo de llegar de 1 litro a 1,5 litros por día para toda la camada. Y en la tercera semana empezamos a hacer una transición a alimentación sólida. El lechón que ya aprendió a comer, para ese lechón que ya viene con un proceso de maduración de su sistema digestivo, ahora se acostumbra a comer alimento preiniciador en forma sólida, ¿sí? Y que podamos alcanzar altos consumos durante la primera semana post-destete. Aquí es donde el lechón empieza a aprender a comer un alimento sólido, pero en el trayecto ya lo hemos capacitado al estómago para que pueda secretar enzimas para lo que es digestión de cereales y proteínas de origen vegetal. ¿Qué alimento le voy a ofrecer a ese lechón cuando empiezo a hacer esa transición de alimentación líquida a alimentación sólida? Cuando inicia su tercera semana de vida, nos han enseñado durante mucho tiempo que es lo que agarren tus dedos, y lo que agarren mis dedos es muy diferente a lo que agarran los dedos de otra persona. Tenemos que homogeneizar la cantidad de alimento que le vamos a ofrecer. Y generalmente, con la gente que trabajamos, que estamos capacitando, le hacemos una medida para ofrecerle inicialmente 30 gramos, que es el primer plato que vemos, y vamos aumentando de forma paulatina, 50, 100, de acuerdo a la respuesta que tenga el lechón a lo que es el consumo de alimento peletizado. El objetivo durante la tercera semana de vida de nuestro lechón, si lo vamos a destetar de 21 o 23 días, es que a partir del día 18 de vida, este lechón la camada completa esté consumiendo en promedio 250 gramos de alimento preiniciador por día. Nuestro objetivo es que si estamos al lechón a los 22 días, esa camada haya consumido entre 800 y 1 kilo de alimento preiniciador, sumado a lo que ya consumió de alimento preiniciador en forma líquida. Y en estas gráficas podemos ver algo importante. Estoy tomando el consumo que había mencionado anteriormente que podemos nosotros lograr. Hasta los 14 días dando un alimento líquido, puedo alcanzar un consumo de 250 hasta 300 gramos de materia seca. Y durante la última semana de estancia del lechón bajo la madre, exclusivamente de alimento preiniciador peletizado sólido, puedo alcanzar un consumo hasta de 100 gramos. Esto quiere decir que el consumo que yo pueda alcanzar de materia seca de un lechón en maternidad puede estar rondando entre los 300 y 400 gramos, y eso sí va a ser capaz de estimular al estómago para la secreción de enzimas, pero también va a ser capaz de mantener las vellosidades intestinales funcionales durante las primeras horas post-destete, y también va a garantizar que ese lechón, llegando al destete, pueda comer durante las primeras 24 horas. Que tengamos la certeza que en 24 horas el 100% de nuestros lechones está consumiendo alimento sólido y que no vamos a tener comprometido el tracto que tiene un digestivo de un lechón que fue alimentado con un preiniciador líquido, mayor desarrollo y mayor largo de la vellosidad intestinal, más funcional, y la apariencia de una mucosa intestinal cuando se ha hecho un buen trabajo estimulando exclusivamente con alimento sólido cuando está el lechón bajo la madre. Probablemente este lechón que solamente fue estimulado con alimento sólido, pues va a tener una desventaja en lo que es el destete. Alimentar
De esta forma, inicialmente con alimento sólido y luego con alimento líquido en las 2 primeras semanas de vida y luego con alimento sólido, va a tener un efecto en el peso del lechón al destete real, pero también va a tener un efecto en lo que es el coeficiente de variación. Vamos a tener grupos más pequeños con menor variación. Lo que nosotros hacemos es entre 3 y 4 puntuales menores de lo que es variación al momento del destete. Este es el comportamiento de los lechones cuando consumen exclusivamente alimentos en la maternidad. El lechón no está, el 100% de lechones no está adaptado a consumir alimento sólido, lo desteto y va a tardar alrededor de 72 horas para que el 100% de esos lechones consuman alimento. Eso va a dar pie a que los lechones tengan problemas a nivel intestinal con pérdida de vellosidades y muy probablemente con la presencia de diarreas. Y este es el comportamiento de lechones que han sido con alimento líquido y posteriormente sólido. El lechón o el grupo de lechones va a tardar máximo 24 horas en que el grupo completo esté consumiendo alimento. Y esto se va a ver reflejado en la primera semana de vida, en que no tenemos pérdidas de peso y no tenemos o disminuimos de forma notable la presencia de diarrea. Y si eso lo llevo a lo que es el cerdo en finalización, un sistema de alimentación fundamentado en un alimento líquido las primeras 2 semanas de vida, más un alimento peletizado durante la última semana de estancia en la maternidad, no solamente va a tener un buen efecto durante la primera semana post-destete, va a haber un mejor desempeño del lechón en el sitio 2, pero vamos a tener también un buen desempeño de este cerdo en lo que es crecimiento y finalización. Y eso puede significar hasta 4 días menos de estancia en finalización. Eso es un impacto bastante grande si lo vemos o lo producción un número de animales. ¿Sí? 4 días menos de estancia significan, de acuerdo a los precios que tenemos en México, por lo menos 80-85 pesos menos de inversión. Conclusión, si nosotros alimentamos, si nosotros favorecemos lo que es la maduración del tracto digestivo desde el nacimiento del lecho, dando todos los puntos hemos mencionado, consumo de colostro, sanidad y limpieza de lo que es nuestra área de partos, si a eso le sumo un alimento digestible, palatable, durante la estancia del lechón bajo la madre, y un alimento que realmente nos ayude a que aumente el consumo voluntario, eso va a favorecer la maduración de lo que es estómago y lo que es luz intestinal, pero también va a favorecer que ese lechón llegue comiendo al destete y que no veamos esa baja de consumo que se ve reflejada también en una pérdida de peso durante su primera semana de lechón. Ahí está. No ha aparecido, pero ya apareció. Con esto terminamos. Vamos un poquito, alargué un poquito. Tenemos ahora 5 minutos. ¿Cómo para lo de preguntas? Las dejamos para el final. Así es, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Tenemos algunas preguntas aquí por parte de la audiencia. Una que se repite bastante es la fórmula líquida preiniciadora, ¿con qué se hace? ¿Deshaciendo el pellet en agua o en leche? Pregunta William Catalán. Sí, mira, durante mucho tiempo hemos trabajado con los alimentos preiniciadores que tenemos en los mercados y los hemos hecho líquidos nosotros. La desventaja es que no tienen la mejor estabilidad una vez que están preparados. Las mejores respuestas que hemos tenido con lechones en cuanto a lo que es
consumo de alimentos es usando dietas especializadas diseñadas no solamente para la edad del lechón, sino diseñadas para que puedan ser diluidas con agua y al lechón. En varios países de lo que es desde México hasta lo que es lo más lejano de Sudamérica, ya tenemos este tipo de alimento preiniciador que viene en presentación de polvo y que nosotros reconstituimos en las granjas con agua potable para lo que es la suplementación de nuestros lechones. Con ese tipo de alimentación, con ese tipo de productos es como podemos nosotros aumentar por mucho lo que es el consumo de materia seca en las maternidades. Y con eso es con lo que hemos implementado ese tipo de programas. Ok, doctor, perfecto. Otra pregunta desde España. Nos pregunta Rafael Durán. Me gustaría saber qué técnicas se utilizan para estimular el consumo de las cerdas con el fin de que produzcan más leche, pues eso ayudaría al crecimiento de los lechones. Mucho del trabajo que hacemos en las maternidades, hablando de la cerda, es consumo también durante el día. Cuando capacitamos personal en las granjas, le decimos que tiene que servirle por lo menos 6 veces al día a nuestra cerda de alimento para que sirva como estímulo y fomentando el consumo. Si nosotros logramos eso y las condiciones ambientales nos favorecen, porque en México tenemos una gran variedad de lo que es climas, si nosotros logramos un consumo por arriba de 5,5 kilos o 6 kilos en promedio en nuestra cerda lactante, es muy probable que podamos estar llegando a lo que pueda ser el pico de producción de leche materna. Pero recordemos algo, aunque nosotros lleguemos a la máxima producción de leche que tenga nuestra cerda, siempre va a ser insuficiente para cubrir las necesidades de nuestro lechón. Al igual que insistimos mucho en que el lechón para que coma tiene que ser estimulado, en la cerda es lo mismo. Tenemos que estarla estimulando varias veces al día para que coma y si el clima no es el más favorable durante el día, entonces optamos por estar haciendo ese estímulo de alimento durante las horas más frescas. Y tenemos lugares en las zonas tropicales y en la zona norte del país donde se puede concentrar la dieta de las cerdas, estamos estimulando el consumo durante el clima con la finalidad de llegar a los picos de consumo de alimento y que nos permitan leche. No es fácil, pero se está haciendo y llevamos muchos años haciéndolo en varias granjas a lo largo del país. Ok, por último, estas serían las últimas preguntas, doctor, para pasar a la siguiente presentación. Hay muchísimas preguntas en el tintero. Si puede o tiene oportunidad, al final nos puede regalar su correo para que podamos darle seguimiento a los cuestionamientos. Pero, por último, tengo a Oscar Huerta. Él tiene varias preguntas acerca de a qué edad recomienda el inicio de alimentación complementaria al lechón. Segundo es cuántas veces al día le ofrecen el alimento líquido y qué tiempo debe durar este alimento para que no se contamine. Ok. Mencionábamos que entre más a menor edad empecemos, la respuesta de los lechones va a ser mejor. No solamente durante la estancia en la maternidad, sino también en lo que es su crecimiento en sitio 2 y sitio 3. Cuando nosotros usamos alimentación líquida, y aquí lo voy a mencionar, y cuando nosotros usamos nuestro producto Milky Win Yogur, nosotros podemos empezar desde el día 1 de vida o el día 3 de vida. Hablando del día 1 de vida es 24 horas después del parto. Yo puedo y tengo la certeza que 24 horas después del parto, ese lechón tiene la capacidad, número 1, para ubicar el plato y empezar el consumo. Y como es un alimento muy palatable, el lechón no necesita nada más para empezar a consumirlo. No tenemos ni que poner en la trompa, no tengo que ni acercarlo al plato. Él solo lo va a encontrar. ¿Cuánto
¿cuál es la frecuencia con la cual se lo voy a dar? Nuevamente, cuando estoy con la gente trabajando en la granja, yo le digo por lo menos 3 veces al día para que por lo menos le dé 2. Sin embargo, cuando tenemos granjas donde tenemos la posibilidad de ofrecerle durante la tarde y noche, podemos aumentar el número de veces y eso se va a ver reflejado en un mayor consumo y en una mayor ganancia de peso. ¿Cuál es el mínimo? 2 veces al día. ¿Cuál es el máximo? La camada nos va a marcar la pauta para comer. Aprovecho para hacer un comentario. Se ha cuestionado mucho, y no es de ahorita, durante muchos años, si la suplementación de un alimento de estas características durante la fase de lactancia va a hacer que el lechón estimule menos a nuestra hembra. Y la respuesta, y lo que he comprobado en el campo es, el lechón por comportamiento va a agotar siempre la producción de leche materna. Y en el momento que el lechón ya no pueda sacar más leche de la madre, el lechón va a buscar cómo suplementarse. Y si tiene para suplementarse un alimento preiniciado líquido como Milky Way Yogurt, entonces lo va a usar como suplemento. No lo va a usar como su dieta habitual durante el día. Es solamente suplemento. ¿Sí? No vamos a ver que la cerda deje de producir leche por falta de estímulo. No, el lechón va a seguir estimulando y solamente cuando ya no haya leche en la teta que le tocó es cuando va a buscar un alimento para suplementarse. La idea de suplementar poco y frecuente durante el día está muy enfocada a que no haya alimento en el comedero más allá de 12 o 18 horas. La idea es que el cerdo, lo que le sirva, se lo consuma en pocas horas, para que no tengamos un alimento que se queda en los platos y que pueda ser susceptible a contaminaciones. Afortunadamente, el diseño de la fórmula le da una gran estabilidad a Milky Way Yogurt para que aguante condiciones ambientales bastante con temperaturas altas sin que éste corte, sin que se fermente y manteniendo la misma condición. No vamos a ver que va a tender a irse el sólido al fondo, no, se mantiene muy estable esa mezcla que estamos haciendo. Entonces la idea es poco y frecuente para que no pasen más de 18 horas el producto en el plato. Si pasa más de 18 o 24 horas, lo único que vamos a ver es pérdida de humedad y en este caso no se echó a perder, simplemente el lechón pierde interés en un alimento que no es líquido. Y ya está sólido, nuevamente limitamos el consumo de preiniciador. Perfecto, doctor. Pues sí, Milky Way Yogurt es un producto único en el mercado. Le agradecemos mucho por su presentación y si gusta proporcionarnos algún correo donde pueda contactarle a la audiencia y posteriormente darle seguimiento a sus preguntas, porque realmente se quedaron bastantes preguntas en el tintero para pasar a la siguiente presentación. De acuerdo, Dani, muchas gracias a toda la gente que se unió a este webinar. Sabemos de antemano que los tiempos son cortos, sabemos que hay muchas preguntas, pero voy a dejar aquí mi dirección de correo electrónico para estar en contacto con ustedes y poder ir resolviendo todas esas inquietudes que tienen y otras inquietudes que se han generado durante esta breve charla. Muchas gracias, Dani, seguimos. Seguimos, muchísimas gracias, doctor. Buen día. Gracias igualmente a todos. Bueno, ahora seguimos con la presentación de la ingeniera Daniela Vega. La presento, ella nos va a hablar acerca de micotoxinas en la producción porcina. La experiencia o los estudios que tiene la ingeniero es, ella es egresada de la Universidad Autónoma de Chapingo, la licenciatura de ingeniero agrónomo especialista en zootecnia, perdón. Después tiene una maestría en ciencias
de Sustainable Animal Nutrition Agricultural Engineer de la Universidad de Debrecen, en Hungría. Y por último, tiene una maestría en ciencias del European Master in Sustainable Animal Nutrition and Feeding de la Universidad Aarhus de Dinamarca. Bienvenido, ingeniero. Le cedo el control para que pueda presentar. Listo, adelante y buen día. Muchas gracias. Hola, hola, ingeniero, ¿nos escucha? Hola, hola. Hola, Daniela. Bueno, ¿sí me escuchan? Ya te escuchamos. Muy bien. Buenos días, disculpen las fallas técnicas. Sí pueden ver mi presentación también, ¿verdad? Sí, ya se ve todo perfecto, Daniela. Gracias. Muy bien. Bueno, pues después de haber escuchado la presentación del doctor Luna, donde nos habla de la importancia del consumo de alimento en la etapa inicial de la producción, ahora vamos a hablar de la importancia que tiene que ese alimento que los animales consuman sea inocuo y de alta calidad. A ver si... Bueno, en esta ocasión, muchos de ustedes ya conocen las micotoxinas, pero si no, vamos a recordar un poco qué son, cómo se producen, la importancia que estas tienen en la cadena de producción de alimentos y también qué pasan en los cerdos, porque causan un gran impacto económico. Y para esto me gustaría empezar con una breve introducción del por qué le damos tanta importancia a las micotoxinas. En varias partes del mundo como México, las micotoxinas representan actualmente un importante problema de seguridad alimentaria. Tal vez sin saberlo, el cereal que comes por las mañanas o el maíz que utilizas para hacer palomitas es altamente tóxico. Y esto se da porque las micotoxinas empiezan a producirse desde incluso la etapa previa a la cosecha y continúa a lo largo de la cadena de producción de alimentos, lo que puede hacer que estas materias primas se contaminen y por ende el alimento terminado. Antes se decía que alrededor del 25% de la producción mundial de alimentos y materias primas estaba contaminada por micotoxinas. Sin embargo, debido a factores como el cambio climático, entre otros, han exacerbado estos niveles a un 45% más. Este tema de las micotoxinas no son un tema nuevo, pero no le hemos dado la importancia que se requiere. Poco a poco hemos oído cada vez más que hablan sobre este problema, que parece sorprendente ver cómo estas pequeñas moléculas han afectado negativamente por muchos años la salud humana y animal. Si recordamos un poco en la historia, las micotoxinas empezaron a ser relevantes en la producción ganadera cuando en 1960 de repente 100,000 pavos y otras aves domésticas empezaron a morir súbitamente, casi a la vez, en una localidad cerca de Londres, y lo que se pensaba que era una pandemia bautizada como la enfermedad X de los pavos, finalmente se atribuyó a que estas muertes que estaban relacionadas con daños hepáticos provenían de aflatoxinas, de una harina de maní importada de Sudamérica. Y desde ahí se han identificado más de 400 metabolitos secundarios de los hongos. Pero bueno, es bien sabido que en los cerdos
son unas de las especies que son más susceptibles a los efectos de estas toxinas. Y bueno, como ejemplo, este es un último reporte que realizó la RASFE en 2018, que es una red que cuenta con una base de datos donde se registra una alerta de riesgo identificado en el alimento, ya sea de consumo humano o animal, que son puestos en el mercado. Y pues en su reporte coloca a las micotoxinas al inicio de su lista como el tipo de peligro más notificado en países subdesarrollados, donde las condiciones sanitarias que van desde el cultivo hasta el almacenamiento de los alimentos no son estrictas. Y bueno, hasta ahorita ya vimos que las micotoxinas representan un daño significativo en la seguridad alimentaria. Cuando hablamos de micotoxinas, lo primero que se nos viene a la mente son los hongos. Los hongos pueden estar en cualquier lugar. Hay diferentes tipos de hongos, de acuerdo a su procedencia. Hay algunos que afectan la piel, el cabello, las uñas, pero hay otros que afectan a los alimentos. Los hongos forman esporas y para que éstas se desarrollen en el alimento van a necesitar ciertas condiciones de pH, temperatura, oxígeno y cierta actividad del agua. Por ejemplo, Aspergillus, Penicillium y Fusarium son algunos de los hongos que pueden encontrarse en los alimentos. Y una vez producidos, ¿cómo nos afectan estos hongos? Bueno, pues un hongo puede afectar de diferentes maneras. Una de ellas es disminuyendo el valor nutricional de los alimentos, porque como cualquier organismo vivo, necesitan consumir nutrientes. Y de otra manera que afectan los hongos es mediante la producción de metabolitos secundarios. Cabe mencionar que no todos los metabolitos producidos por los hongos son malos, pues algunos tienen aplicaciones medicinales o industriales, como por ejemplo es la penicilina. Pero desafortunadamente la mayoría de las micotoxinas producen compuestos altamente tóxicos. La mayoría de las micotoxinas, más o menos es que estos hongos las producen a propósito para cuando las condiciones no sean óptimas para su proliferación, esta sea como una manera de subsistir. Como tal, las micotoxinas no son tóxicas. Son tóxicas cuando son metabolizadas en el animal y van a producir un impacto en la salud, disminuyendo su productividad. Es por eso que ahora en día se ha aumentado la importancia de evitar que entren a la cadena de producción. Bueno, aquí hay otro punto. A pesar de que las condiciones favorables para que un hongo, a pesar de que las condiciones favorables para que un hongo produzca micotoxinas pueden ocurrir en cualquier situación, ya sea durante el desarrollo y la cosecha de los cultivos o durante el almacenamiento de acuerdo a las condiciones del ambiente. Estas especies de hongos se pueden dividir en hongos de campo, que infectan como tal los cultivos, como tipo parásitos, y los hongos de almacenamiento, que crecen en los alimentos como tal almacenados, bajo condiciones favorables propias del hongo. Y bueno, los hongos de campo son aquellos que en general requieren mayor humedad para crecer y producir micotoxinas. Estas infectan semillas y plantas en el campo, pero por otro lado están los hongos de almacenamiento, que son aquellos que requieren una menor actividad de agua, por lo que son más prominentes después de la cosecha y durante el almacenamiento. Como ya vimos, de un mismo hongo, ya sea de Fusarium, Aspergillus o Penicillium, se pueden producir diferentes micotoxinas. Como ya mencioné antes, alrededor de más de 400 son reconocidas como tóxicas. Sin embargo, para hacerlo como términos prácticos, las micotoxinas que causan una mayor amenaza a la salud de humanos y animales, así como un mayor impacto económico en la producción animal, son 6 las que vemos en pantalla.
Aunque con la investigación han emergido otras micotoxinas como lo es la patulina, los alcaloides cerco, moniliformina, por mencionar algunos que se están estudiando más a fondo en los últimos años. Pero como pueden ver, cada una de estas es diferente con respecto a su estructura química, pero lo que tienen en común es que son de bajo peso molecular, lo que significa que son químicamente estables y pueden resistir altas temperaturas, pero también resisten a los diferentes procesos de fabricación en la planta de alimentos. Y en la actualidad no existe algún método práctico que haya demostrado su eficacia para eliminarlas completamente. Aquí tenemos otro punto. La literatura científica ha investigado los efectos a X niveles de X micotoxina. Como ya dijimos anteriormente, cada especie de hongo es capaz de producir más de una micotoxina. Aunado a esto es que, si nos imaginamos que en el proceso de fabricación en la planta, diversas materias primas se mezclan entre sí, por lo que realmente en la práctica, la incidencia de que estas estén presentes, que estén presentes en múltiples micotoxinas es muy alta. Esta interacción a menudo lleva efectos sinérgicos, es decir, cuando los efectos negativos de una micotoxina se intensifican por la presencia de otra micotoxina. No siempre 3 más 3 va a ser 6. Mientras que hay otro efecto que es el aditivo. Este será el efecto final, que es similar a la acción de los efectos individuales. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos otro caso, que son las micotoxinas conjugadas o enlazadas, que han tenido cada vez mayor interés porque en algunos casos de micotoxicosis, las observaciones clínicas no se relacionan con los niveles bajos de la muestra analizada. ¿Y cómo explicamos esto? Lo que pasa es que en el proceso de sobrevivencia, las micotoxinas tienden a cambiar sus estructuras químicas y durante el crecimiento de las plantas, estas van a estar como ligadas a, por ejemplo, proteínas o glucósidos, y se considera que alrededor del 50% de la cantidad de micotoxinas libres, especialmente cerealonona y deoxinivalenol, aparecen materias primas en forma conjugada. El problema es que este tipo de micotoxinas no pueden ser detectadas por ningún método. Sin embargo, cuando está en la digestión, cuando se produce la digestión, estas micotoxinas que van ligadas y cuando entran en el animal van a ser liberadas y van a producir efectos tóxicos en los animales. Y como vimos anteriormente, debido a las diferentes estructuras químicas y las formas en las que se presentan una o más micotoxinas, los efectos en los animales pueden variar. El metabolismo de las micotoxinas es complicado, ya que cada tipo ejerce sus efectos a través de diferentes sistemas de órganos y diferentes rutas biológicas por las características de su molécula. Y a pesar de que las aves, rumiantes y cerdos no presentan diferencias en sus rutas metabólicas, sí van a presentar diferencias en las cinéticas de absorción y de excreción. Vamos a tomar el ejemplo del modo de acción del deoxinivalenol, o más comúnmente conocido como la vomitoxina. En rumiantes, los microorganismos del rumen lo que van a hacer es reducir la biodisponibilidad de la vomitoxina. En las aves, los metabolitos de esta toxina van a ser metabolizados en el hígado. A diferencia de los cerdos, que no existe ciclo enterhepático en su hígado, por lo que el metabolismo de una dosis de vomitoxina es muy poca y la va a excretar principalmente sin cambios a través de la orina, lo que significa que cuando llegue a la parte proximal del intestino, este va a ser absorbida en su manera tóxica parental. Y bueno, una vez entendido de dónde vienen, cómo se producen las micotoxinas y por qué tienen diferentes rutas biológicas, en general, una micotoxicosis va a depender de diversos factores que anteriormente mencionamos, y los efectos de las micotoxinas también van a variar, desde producir inmunosupresión, problemas de fertilidad, riñones, hígado, tracto gastrointestinal, hasta llegar en casos severos a la muerte, dependiendo de diferentes factores clasificados
en el tipo de micotoxina consumida, nivel, duración de consumo, manejo en granja, higiene, entre otros, que como pueden ver, es muy difícil de rastrear correctamente los efectos que causan per se. En este caso, debemos de estar alerta, ya que se ha demostrado que las micotoxinas van a actuar inhibiendo la síntesis de proteínas del ADN y del ARN, que se relaciona a un efecto de inmunosupresión, lo que quiere decir que ya sea directa o indirectamente van a dar paso a otras patologías y eso es lo que no queremos. Como pudimos ver en la diapositiva anterior, el riesgo de una micotoxicosis a los que están expuestos los animales, una implementación de legislaciones es crucial para regular y limitar el consumo de las micotoxinas en los animales. Sin embargo, como lo mencionamos previamente, en la práctica, pues los animales se enfrentan a la interacción de diversos factores de estrés, como por ejemplo, también hay otros factores como lo que es la edad, sexo, duración de la exposición de micotoxinas, entre otros, y esto puede aumentar la susceptibilidad de estas peligrosas toxinas. En la siguiente tabla pueden ver que lista las concentraciones máximas recomendadas en el alimento terminado y también toma en consideración los niveles mínimos recomendados, ya que pueden llegar a producir un impacto negativo en la productividad de los animales. Es por eso que en el campo o en la práctica es común ver animales con lesiones de micotoxinas, incluso a niveles por debajo de los establecidos en las regulaciones. Y bueno, aquí con la ayuda de la experiencia práctica y combinado con estudios científicos, Traum Nutrition ha desarrollado estos límites prácticos para la producción porcina. Pero desafortunadamente países como México no tienen una regulación establecida como en otros países, principalmente pertenecientes a la Unión Europea. Ahora bien, como vimos en la tabla anterior, no va a ser lo mismo dar un alimento contaminado a un cerdo, donde su periodo de engorda va a durar no más de 6 o 8 meses, que una cerda de tercer parto. El caso de las micotoxinas es que son acumulativas, que quiere decir que el hígado solo va a poder detoxificar cierta cantidad por día. Pero si damos ese alimento contaminado todos los días, la capacidad de detoxificación va a ser rebasada y los animales van a estar más expuestos. Y solo para que nos demos una idea de cómo está la situación en cuanto a la presencia de micotoxinas, aquí está una gráfica de 2019, donde se consideraron alrededor de 774 muestras, incluyendo materias primas y alimentos finales de diferentes especies, donde maíz y soya fueron las materias primas más analizadas y alimento de aves y cerdos prevalecieron en los monitoreos. Y es así como vemos que la mayoría de las muestras contienen por lo menos una micotoxina. Ahora imagínense si aunado a eso, bueno, se dan los efectos de sinergia o adición. Cuando menciono muestras positivas, me refiero a las muestras que contienen o presentan niveles de micotoxinas cuantitativos para su lectura en el equipo que manejamos en Traum Nutrition para la determinación de micotoxinas. Y como dato curioso, estoy segura que algunos de ustedes se han preguntado si las micotoxinas pueden tener una tasa de transferencia a la carne de cerdo. Y si ustedes estuvieron pensando que puede haber un riesgo de que consuman carne con micotoxinas, la respuesta es que no. De hecho, hay estudios que incluso a niveles altos, en este caso tomamos el de cerealonona, la tasa de transferencia es muy mínima, que no tienen riesgo para el consumo humano. Pero lo que sí va a afectar es en la parte económica, ya que puede llegar a observarse coloraciones pálidas en la carcasa, daños en órganos que consecuentemente pueden ser motivo de decomiso o castigo de precio. Ahora sí, pues ya identificamos que las micotoxinas dañan las funciones fisiológicas del sistema inmune de los animales, pero ¿cómo traducimos eso a efectos económicos? Es un poco complicado porque algunos de los factores que contribuyen a la rentabilidad
de la industria de producción de cerdos son el número de cerdos producidos por cerda y los costos de alimentación de la producción de esos cerdos, los cuales son el consumo total y la conversión alimenticia, que son factores pues determinantes. Al final, el objetivo es maximizar la cantidad de carne producida por cerda por año, mientras mantenemos la condición y la salud de la cerda, por lo que el control de enfermedades y tratamientos, así como pérdidas en las ganancias diarias de peso a consecuencia de las micotoxinas, van a representar grandes pérdidas en las ganancias de la granja. Anteriormente hablamos sobre los hongos de campo y de almacenamiento. Lo ideal sería que se aplicaran medidas preventivas en el campo antes de la siembra y debiese continuar hasta que el animal ingiera ese alimento. Pero en realidad, prácticas de manejo de cosecha como rotación de cultivos, selección de ciertas variedades de semilla resistentes a micotoxinas, por mencionar algunos, estas prácticas solo van a reducir el riesgo potencial de la contaminación por micotoxinas, más no su total inhibición, por lo que aplicar procedimientos de detoxificación van a ser necesarios. Para este caso de tratamientos de contaminación por micotoxinas, existen diferentes estrategias de detoxificación, ya sea detoxificación física para reducir las estrategias para reducir la contaminación en las materias primas. Se hace uso de prácticas como limpieza, separación mecánica, lavado o inactivación térmica, pero estos procesos normalmente no son prácticos y aparte son muy costosos. También pueden ser químicos, que consiste en la degradación estructural de las micotoxinas, ya sea mediante el uso de ácidos, bases, aldehídos, varios gases, pero la mayoría de estos métodos no se ha comprobado su eficacia sin formar residuos tóxicos o sin tener un efecto en el color, sabor, olor de los alimentos y materias primas. Y por último, está la detoxificación biológica, que es uno de los métodos que se utiliza comúnmente y que estos van a ir añadidos en el alimento para absorber las toxinas durante los procesos digestivos en el tracto gastrointestinal, resultando en una disminución de la biodisponibilidad de la toxina. La eficacia de los absorbentes van a depender de las estructuras químicas de las micotoxinas y, bueno, su método de acción está basado en la competencia por nutrientes, interacciones o antibiosis. Y ya para terminar, pues no nada más, asegurar alimentos funcionales de alta calidad y mantener el valor nutricional requiere más de una solución que englobe toda la cadena de producción. Aquí en Trau Nutrition ofrecemos un programa completo de servicios que va desde que se recibe el grano hasta que ese alimento llega a la boca del animal. Tenemos una aplicación completa y efectiva de productos que inhiben el crecimiento de microorganismos, así como la aplicación de absorbentes de micotoxinas de amplio espectro, que han demostrado ser una solución efectiva para los productores de la industria porcícola. Y bueno, pues por mi parte sería todo con respecto al tema de las micotoxinas en producción de cerdos. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias por su presentación. Tenemos algunas preguntas por parte de la audiencia. William Catalán nos pregunta, ¿la utilización de secuestrantes cómo? ¿Cantidad y cuál? Pues es que es una buena pregunta porque, como vimos, la estructura química de las micotoxinas es variada. Entonces, normalmente, de acuerdo a esas características, es como se va a elegir un secuestrante en este caso. La dosis va a depender porque hay unos secuestrantes que tienen características donde no son, por ejemplo, el uso de aluminisilicatos
va a variar por el tipo de pureza que contenga las esmectitas en este caso o las arcillas. Pero también hay otros métodos como son las levaduras o son, pues hay diferentes ingredientes que se han utilizado en el mercado, pero pues realmente no depende nada más de utilizar un solo ingrediente porque pues desafortunadamente las micotoxinas pasan al torrente sanguíneo y es ahí cuando muestran su toxicidad. Entonces hay que proteger tanto inmunidad como las barreras como las paredes intestinales y pues evitando que sean absorbidas. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta por parte de Hugo Jaramillo. Saludos desde México. Pregunta, ¿las micotoxinas conjugadas a qué están ligadas y en qué momento se lleva a cabo esta conjugación? Estas micotoxinas ligadas normalmente empiezan desde la cosecha. ¿Por qué? Porque a veces las condiciones no son favorables, entonces lo que hace el modo de acción de las micotoxinas no es muy específico, pero se cree que estas cambian sus estructuras químicas para hacer, ¿cómo se diría? O sea, cambian sus estructuras químicas y se ligan a otros nutrientes, a otras proteínas, por ejemplo, también a la glucosa. Entonces, en sí, van a estar como, se dicen en inglés, ¿cómo se dice? O sea, van a estar como enmascaradas. No sé, o sea, nosotros tomamos una muestra, la analizamos y no me van a salir ningunos niveles, o sea, no me van a aparecer los niveles. Pero cuando ya el animal los consume y son digeridos, entonces es ahí cuando hacen la acción de toxicidad. Es por eso que son muy imprescindibles y son muy peligrosas, porque pues no demuestran pues no se presentan. Ok, gracias, ingeniero. Otra pregunta por parte de Javier Ortiz, nos escribe desde Bolivia. ¿Qué método de detección de micotoxinas utilizan? Nosotros aquí en Trau Nutrition, bueno, existen diferentes tipos de análisis como el ELISA, el HPLC, pero aquí nosotros utilizamos el método de flujo lateral, que ha sido como comprobado que es un buen método evaluando costo-beneficio y aparte de que es un método muy rápido. Se puede hacer in situ, no se necesita un laboratorio con personal capacitado. Cualquier persona puede realizar la lectura de las muestras y no toma más de 5 minutos. Entonces, para nosotros es un método muy, muy práctico y económico, porque si nos vamos a comparar a un ELISA o un HPLC, que la incubación de la muestra en ELISA es más o menos 2-3 horas, que un HPLC es más o menos 2-3 días, pues yo creo que sí es más conveniente, ¿no? A veces las materias primas no nos van a esperar, tenemos que analizarlas en el momento. Ok, gracias. Por último, Oscar Rocha pregunta si hay liberación de micotoxinas por leche. Muy buena pregunta. De hecho, hemos estado investigando, bueno, de acuerdo a la literatura, en carne de cerdo, de pollo, de res, no hay una tasa de transferencia, tampoco en huevo, pero sí hay una tasa de transferencia en la leche. Es por eso que sí es, bueno, principalmente es la aflatoxina la que se va en mayor cantidad. Es por eso que el uso de aditivos y del control de hongos es importante en la práctica. Ok, perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Creo que estamos por terminar. Les compartiremos los correos, las presentaciones. Bueno, este webinar estará compartiéndose a todos los asistentes de este webinar. Agradecemos su participación. De igual manera, les informamos que este estará disponible en nuestro canal de YouTube, Trau Nutrition México, por si quieren consultarlo en un futuro. Les comparto los correos de nuestros ponentes
La primera presentación corre por parte del médico Eduardo Luna. Su correo es eduardo.luna@traunutrition.com para asuntos relacionados a México. Para Centro y Sudamérica, el correo es arlete, con doble T y una E al final, .soria@traunutrition.com. Y la segunda presentación corrió por parte de la ingeniero Daniela Vega. Su correo es daniela.vega@traunutrition.com. Cualquier duda pueden escribirles directamente y hacerle todas las preguntas que les parezcan pertinentes para conocer más acerca de estos temas. Sin más, pues nos despedimos. Les agradecemos su asistencia y su participación. Hay muchísimas preguntas todavía, pero tenemos que despedirnos. Muchas gracias. Hasta pronto y les estaremos enviando esta grabación. Hasta luego. Hasta luego, Daniela. Hasta luego, Eduardo. Hasta luego y muchas gracias a todas las personas que asistieron. Muchas gracias por su asistencia. No va a ser la primera vez. Se van a organizar más eventos con otras especies. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Que tengan excelente día y recuerden aislamiento y seguir la información de fuentes oficiales con todo esto del coronavirus. Hay que estar en aislamiento y seguir las reglas de aislamiento. Hasta pronto. Cuídense mucho.